cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Minería en su edición 45. Es un gusto darles la bienvenida esta tarde de domingo. Gracias por acompañarnos a compartir con nosotros estas reflexiones. Tengo el enorme gusto de presentar esta espléndida mesa para ustedes. Nos acompañan esta tarde la diputada María Teresa Ochoa Mejía, a quien le agradezco muchísimo su presencia esta mañana. Nos acompaña también el licenciado Rodrigo Borja Torres, quien es director general de la Red de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. Nos acompaña también la doctora María Andrea Jovine Yáñez, quien es directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México, y el maestro José Mariano Leiva Pérez Gay, director de la Biblioteca de México y de la Biblioteca Vasconcelos. Yo me presento también con ustedes, soy María Vázquez y tengo a mi cargo la Biblioteca Legislativa de San Lázaro y la Biblioteca General del Congreso de la Unión, que se encuentra a unos pasos de aquí, en Tacuba 29. Para dar la bienvenida a este conversatorio, tenemos el honor de que esté con nosotros la diputada María Teresa Ochoa Mejía, para quien pues les pido un aplauso, por favor. Muchas gracias, muy buenos días, tardes ya. Esta tarde de domingo creo que un espacio como este es espléndido para tener este conversatorio. Nada más ni nada menos que la Feria Internacional del Libro aquí en esta sede de Palacio de Minería y en su edición 45. Y creo que dedicar este tiempo y este espacio a escuchar a personalidades que además son grandes amigos, como es el caso pues, de mi querido Mariano Pérez Leiva, a quien hemos trabajado algunas cosas en conjunto, lo mismo con la doctora María Vázquez, a quien también me une un gran aprecio, colaboración y cariño ahí directamente en la Cámara de Diputados. Y bueno, pues qué decir también de Rodrigo Borja, quien tuve la ocasión también de compartir en algún momento hace ya más de un año. Increíble que se pase el tiempo de una manera pues veloz en muchos de los casos, y también hoy compartir aquí con la doctora Giovanni, con María Andrea. Hablar sobre lo que es el depósito legal, las bibliotecas, que ellos en este momento nos harán una narrativa importante sobre lo que representa ser los depositarios de todas las obras que en este país se publiquen, no se editen. Así es que para mí, como integrante de la Comisión Bicameral de Bibliotecas, pues es un privilegio darles a todos la bienvenida y decirles que siempre tendremos actividades constantes, y haría una invitación para todos ustedes también para un evento que tendremos el próximo 2 de abril ahí en la Biblioteca México, precisamente para publicar y presentar un libro del maestro Octavio Paz. Así es que enhorabuena. Yo cedo el uso de la voz y únicamente deseo todo el éxito, y a todos ustedes amantes de la lectura que sigan fomentándola, que sigan siendo voceros de las lecturas en los temas que más les gusten y que más les apasionen, porque de esa manera siempre habrá publicaciones, siempre va como una hoja en blanco se convierta en una gran obra. Así es que encantada y mucho gusto. Muchas gracias a la diputada Ochoa Mejía por estas palabras, por estar con nosotros y por este apoyo
irrestricto a nuestras bibliotecas, que somos testigos de este gran apoyo. Bueno, antes de ceder la palabra a nuestros ilustres presentadores esta tarde ya, quisiera solamente dar respuesta a dos preguntas aquí entre ustedes. ¿Qué es el depósito legal? Pues para enmarcarlo, quiero comentar que el depósito legal es una norma jurídica que conmina a personas físicas y morales a realizar la entrega de cierto número de ejemplares a las bibliotecas depositarias. ¿Qué son las bibliotecas depositarias?, se preguntarán ustedes. ¿Cuáles son las bibliotecas depositarias? México es un semillero de bibliotecas, un semillero de interés por los libros. Afortunadamente, esta feria es una muestra de ello. Me sorprende, me emociona muchísimo ver a tanta gente en esta feria. Y efectivamente, hay muchísimas bibliotecas. El licenciado Rodrigo Borja nos hablará del director general de la Red de la Red Nacional de Bibliotecas. Nos hablará de esa cantidad enorme de estos recintos que están por todo el país. ¿Pero qué son las bibliotecas depositarias?, se preguntarán. Hay 3 bibliotecas depositarias en todo México. El depósito legal, por supuesto, no es una figura jurídica que solamente existe en México y tampoco es una figura nueva. Tiene siglos y es algo que se practica en todo el mundo. Pero ¿cuáles son las bibliotecas depositarias de México? Pues aquí les comento, aquí están los titulares de las 3 bibliotecas depositarias: la Biblioteca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya titular es la doctora Jovine; la Biblioteca de México, cuyo titular es el maestro José Mariano Leiva; y la Biblioteca del Congreso, que venimos a representar hoy. Esas son las 3 bibliotecas depositarias. Por eso este momento es tan importante, porque estamos reunidos aquí ante ustedes para conversar acerca del depósito legal, porque es una figura jurídica a favor del pueblo, es una figura jurídica a favor de todos nosotros, para construir la memoria nacional y para preservar lo que se produce en la nación. Pero bueno, escuchemos a nuestros invitados qué tienen que decirnos al respecto. Doy la palabra al director general de la Red Nacional de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Rodrigo Borja Torres. Me permito no leer semblanzas para solamente darles sus cargos actuales, para aprovechar ese tiempo para conversar con ustedes sobre esto que es de verdad tan importante y nos atañe a todas y a todos por igual. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, María. Bueno, buenos días a todas y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en este interesante conversatorio sobre depósito legal. Yo soy de profesión historiador y creo que en mis palabras lo notarán casi de inmediato, ¿no? Pues yo prefería hacer un breve resumen histórico de lo que es el depósito legal y cómo se ha desarrollado en México. En 1992 fue destruida la Biblioteca Nacional de Bosnia-Herzegovina en Sarajevo, durante la guerra que destruyó a este país surgido al término de la Primera Guerra Mundial. En esa guerra se buscaba acabar no solamente con los enemigos, sino también con su cultura. La idea era erradicar por completo a los oponentes de cada una de las repúblicas que van a surgir de la antigua Yugoslavia. Esta biblioteca fue destruida y se perdió el 70% de sus acervos, incluyendo un número importante de incunables. ¿Okay? Y a raíz de esta destrucción surgió el término memoricidio, que significa el destruir la memoria
de un pueblo. Y esto viene a cuento ya que el depósito legal es precisamente un instrumento que sirve para evitar nuevos memoricidios. Al otorgar a las bibliotecas el resguardo del patrimonio documental, bibliográfico y sonoro, con el fin de ponerlo a disposición de los ciudadanos y que no sigamos perdiendo más libros en nuestra historia. El término depósito legal es definido por Ana María Amo y Suárez como la obligación señalada por el Estado a todos los autores, editores, impresores y productores de obras de entregar en los lugares que en cada caso se señalen, generalmente las bibliotecas nacionales, un determinado número de ejemplares de sus publicaciones. La definición del depósito legal ha variado con el paso del tiempo, de acuerdo a los diferentes objetivos que esta figura ha tenido, ya que inicialmente su objetivo era meramente político, es decir, tener un control de lo que se publicaba en cada país, evitar que se publicaran libros que la autoridad de aquellos momentos no quería. Después se utilizó como medio para garantizar la propiedad intelectual y finalmente, que es lo que en la actualidad se usa para el depósito legal, es un sentido meramente cultural. De acuerdo a la UNESCO, el principal objetivo del depósito legal es el de acumular y preservar una colección nacional de materiales que contienen una biblioteca para su consulta. Pero esta figura es ya muy antigua. Ya en los tiempos del Egipto faraónico, cuando surge con los Ptolomeos la Biblioteca de Alejandría, que es quizá la biblioteca más famosa de la historia, cada vez que llegaba un barco al puerto de Alejandría, el faraón ordenaba que ese barco fuera revisado por las autoridades portuarias y si encontraban cualquier papiro, era requisado, llevado a la biblioteca donde se copiaba, el original se quedaba en la biblioteca y al capitán del barco se le daba la copia. Una forma bueno, no muy ortodoxa de hacerse de un acervo para una biblioteca, pero que funcionaba en ese momento, ¿no? En Europa se va a establecer por primera vez en Francia en 1537, cuando el rey Francisco I de la dinastía Valois publica las ordenanzas de Montpellier, por las cuales ordena que todos los libros que se vayan a vender en Francia, antes de salir a la venta, se mande un ejemplar a la biblioteca del castillo de Blois, que era donde vivía el rey. O sea, lo que buscaba obviamente era pues, crecer su biblioteca. Pero bueno, se empezó ya de forma legal, por primera vez, este depósito. Y en el caso de España va a ser hasta 1616, cuando el rey Felipe III lo va a establecer para nutrir los acervos de la Biblioteca del Escorial. En esa época, si recordarán, México pues era parte del Imperio Español, como la Nueva España. Así que ya desde entonces se va a comenzar también a utilizar esa figura en nuestro país. Cualquier libro que se publicaba en México tenía que enviarse una copia a la Biblioteca del Escorial. Y posteriormente, en 1711, el rey Felipe V, de la nueva dinastía de los Borbones, que estaba comenzando a reinar en España, amplía esta figura para que también se mande un ejemplar a la Biblioteca Real que se encontraba en Madrid y que actualmente es la Biblioteca Nacional de España. O sea que podemos decir que en México el depósito legal existe prácticamente desde 1616. En 1813, ya en plena invasión francesa, en plena invasión napoleónica de España, las Cortes españolas reunidas en Cádiz y que van a crear la Constitución de 1812, que es la primera constitución que va a regir en México, por cierto, también va a ordenar que se enviaran 2 ejemplares de cada libro a la Biblioteca de las Cortes. Así que para ese momento ya teníamos 3 bibliotecas depositarias, que eran la del Escorial, la Biblioteca Real y la Biblioteca de las Cortes.
Pero bueno, al poco tiempo nuestro país se vuelve independiente después de una guerra que pues todos conocemos bien, ¿no? Que comenzó Miguel Hidalgo. Y ya el 9 de marzo de 1822, el recién estrenado Congreso de México va a decretar que se enviaran 2 ejemplares de todas las obras publicadas en el país al archivo del Congreso. Así que en el México independiente, la primera biblioteca que lo recibe, María, va a ser la tuya. Curiosamente, ¿no? Y bueno, eso no va a cambiar mucho hasta el 30 de noviembre de 1846, cuando el presidente José Mariano Salas, uno de tantos presidentes que hubo en nuestro país en aquella época y que ya prácticamente nadie recuerda, porque duraban a veces días, a veces semanas en el poder. Este presidente, sin embargo, va a crear la Biblioteca Nacional de México, la tuya, María Andrea, ¿no? Y va a ordenar que una de las formas de que esta nueva biblioteca se haga de acervo va a ser a través del depósito legal, ordenando que también se envíe un ejemplar, ya no solamente al archivo del Congreso, sino también a la recién creada biblioteca. Y los argumentos que utiliza en este decreto son los siguientes, muy interesantes porque son actualmente, bueno, son muy actuales. Decía el señor general Salas que considerando que nada es más conveniente en un país regido por instituciones liberales que facilitar y multiplicar los establecimientos en que las clases menos acomodadas de la sociedad puedan adquirir y perfeccionar su instrucción sin gravamen, que el pleno conocimiento de los deberes de los ciudadanos es la garantía más eficaz para asegurar la libertad y el orden público, que este conocimiento se logra fácilmente por medio de la lectura de obras útiles. ¿Quién sabe qué entenderán por obras útiles, no? A eso habrá que ver. Reunidas en bibliotecas públicas a que tengan libre acceso todas las personas que lo deseen, y que esos establecimientos brindan con su entretenimiento útil a las personas que, teniendo algún tiempo desocupado, apetezcan emplearlo en su instrucción. Es decir, ya se piensa en el depósito legal como un medio de que la población pueda tener acceso a libros que de otra manera sería imposible para ellos tenerlo. En 1850, el ministro de Relaciones Exteriores, José María Lacunza, ordena que se remitan 2 ejemplares de todo lo que se imprima a ese ministerio. O sea que ahora surge un nuevo depositorio que va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero aquí, curiosamente, en esta orden que da el ministro Lacunza, aclara que dichos ejemplares serían pagados por el gobierno, ¿no? Cosa que va a ser la primera y única ocasión que eso ocurra. Y ya para 1857, durante el gobierno de Ignacio Comonfort, el número de ejemplares enviados a la Biblioteca Nacional sube de 1 a 2. Y por primera vez se impone una multa que iría de 25 a 50 pesos para los editores que no cumplieran con su deber legal. Dinero que se entregaría además a la biblioteca. Una multa enorme para aquella época, enorme, de verdad. Recuerden que eran pesos de oro todavía. Entonces imagínense pagar 50 pesos de aquella época. Bueno, esto fue ratificado en 1869 y ya en época de Benito Juárez, y después en 1877 se ordenó que también se enviaran al Ministerio de Fomento 2 ejemplares de todos aquellos libros, grabados y litografías de carácter geográfico y estadístico. Sin embargo, el hecho de que en 1900 el presidente Porfirio Díaz recordara mediante un oficio al ministro de Justicia e Instrucción Pública que debía velar por el cumplimiento del depósito legal, nos indica que no siempre eso se cumplía a cabalidad. O sea, es decir, que muchos editores no cumplían con él. Y bueno, esto no va a cambiar mucho hasta 1936, cuando el presidente Lázaro Cárdenas crea, ahora sí, la Biblioteca del Congreso tal y como la conocemos en la actualidad,
y se decreta que también se tienen que enviar 2 ejemplares de todos los libros, periódicos y revistas que se publicaran en el país a esta institución. Y en 1957, ya nos vamos acercando a nuestra época, con el presidente Adolfo Ruiz Cortines, sale un nuevo decreto sobre depósito legal en el que ya se incluye por primera vez a las 2 bibliotecas, a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso, sancionando con una multa que ya iría de 50 a 500 pesos a los infractores, multa que sería impuesta por la Secretaría de Educación Pública. Avanzamos a 1965, en que el presidente Gustavo Díaz Ordaz, de muy infausta memoria, creo yo, en el que este señor saca de nueva cuenta un decreto. Tanto decreto, yo creo que también nos indica que el depósito legal, aunque existía, pues no funcionaba de manera muy efectiva, ¿no? Si no, no hubiera sido necesario tanto decreto recordando su existencia. Pero en este decreto, en el artículo 4, se dice lo siguiente: la Biblioteca Nacional y la Biblioteca del H. Congreso de la Unión comunicará con las constancias debidas a la Dirección General del Derecho de Autor los casos en que el autor o el editor falten al cumplimiento de la obligación prevista en el presente decreto, y en un plazo de 30 días, contando a partir de la fecha en que los infractores sean noticiados por esa dirección. Si no cumplen con la entrega de los ejemplares, esta propia dependencia queda facultada para imponerles una multa equivalente a 10 veces el valor de venta al público de la obra que se dejó de remitir, sin que sea menor a 100 pesos ni mayor a 10,000. Tratándose de obras de distribución gratuita, la sanción para los remisos será de 50 a 1,000 pesos. Ya pasamos a 10,000 pesos de multa. No sé, será porque de veras quieren que haga el depósito legal o porque la inflación estaba creciendo mucho, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, o las dos. Y en el artículo 5 se establece una vez más que el monto de las multas se destinará a las bibliotecas depositarias para que lo usen en la compra de nuevo acervo, o más bien, como dice literalmente este artículo 5 del decreto, material de lectura conveniente. También lo que eso signifique, ¿no? Digo, pensemos en Díaz Ordaz, ¿qué creen que sería para él material de lectura conveniente? ¿No? Digo, en esa época creo que cualquier cosa que sonara a izquierda era un material de lectura no conveniente para las bibliotecas. ¿Ok? Pero bueno, son otros tiempos, por suerte. En 1991, mediante un nuevo decreto, en esta ocasión de Carlos Salinas de Gortari, se agregan nuevos tipos de acervos al depósito legal, ordenando que se entregaran 2 ejemplares de libros, folletos, revistas, periódicos, mapas, partituras musicales, carteles y otros materiales impresos de contenido cultural, científico y técnico, y un ejemplar de micropelículas, diapositivas, discos, disquetes. ¿Saben lo que son los disquetes o ya ni se acuerdan? ¿No? Audio y videocassettes, los videocassettes, imagínense nomás. Y de otros materiales audiovisuales y electrónicos, igualmente con contenido cultural, científico y técnico. Pero curiosamente en esta ocasión la multa por incumplimiento baja de 10 a 5 veces el valor del libro. Finalmente, la Ley General de Bibliotecas de 2021 agregó a la Biblioteca de México, dirigida por Mariano Leiva, aquí presente también, como nueva biblioteca depositaria, además de ampliar los tipos de acervos sujetos a esta condición y de actualizar las multas. Así que, como podemos observar, el depósito legal, que mucha gente desconoce, tiene ya más de 400 años de existir en nuestro país. El depósito legal constituye una fuente de enriquecimiento documental para las bibliotecas depositarias, las que a su vez se convierten en el medio de difusión que permiten el acceso del pueblo mexicano a la información, a lo que la UNESCO llama la memoria del mundo. El depósito legal, como ya también mencionó María, no es algo exclusivo de México, sino que existe prácticamente en la mayoría de los países, con diferentes modalidades, pero siempre con la misma finalidad: preservar
y dar a conocer la memoria colectiva de todos los pueblos. Su importancia es tal que ya en 1886, en una convención celebrada en la ciudad de Berna, en Suiza, los países participantes firmaron un acuerdo para homologar sus leyes sobre esta materia. Esta convención ha sido revisada y actualizada de acuerdo a las nuevas necesidades de los países y del mundo. El mundo de las comunicaciones se revisó en Berlín en 1908, en Roma en 1928, Bruselas en 1948, Estocolmo en el 67 y París, que fue la última ocasión, en 1971. Pero curiosamente, solo en Holanda esta obligación no es obligatoria. En todas las demás hay multas y multas muy fuertes. Como bien menciona el CERLALC de la UNESCO, el acceso a las bibliotecas nacionales o a los centros de documentación que cumplen las funciones de recoger el depósito legal de un país suele ser gratuito. Casi todas las bibliotecas nacionales o sus similares ofrecen salas de lectura, espacios para la investigación y diversos modos de acceder a la información legal. Al ser un espacio abierto y gratuito para la consulta pública, el depósito legal es también una manera de asegurar a todos los habitantes de una nación una igualdad de oportunidades al acceso de la información. Concluyo la cita del CERLAC. Y bueno, creo que con esto pues podemos ver la enorme importancia que reviste el depósito legal para la cultura de cualquier país. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por darnos estas importantes coordenadas históricas para entender lo que es el depósito legal y comprender que más allá de este nombre que tiene, que no es realmente muy atractivo, es un mecanismo que nos ha permitido a lo largo de la historia conservar nuestra memoria, que está ahí pública, al alcance de todos, sin distinción, que no es un privilegio de unos pocos, es algo que pertenece a todas y a todos. Bueno, doy ahora la palabra a la doctora María Andrea Jovine Yáñez, directora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca y Hemeroteca Nacionales de México. Adelante, doctora, gracias. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer compartir la mesa con las demás instituciones depositarias. Creo que tenemos mucho por hacer juntos. Se ha hecho mucho, pero creo que hay mucho más que podemos hacer para sumar nuestros esfuerzos. Es un placer ver este espacio siempre lleno de lectores, siempre lleno de personas que están interesadas en saber más sobre los libros y sobre el circuito de comunicación que hay en torno a los libros. Creo que Rodrigo hizo un magnífico recorrido por la historia del concepto del depósito legal. Es muy, digamos, claro esto de en estas coordenadas que él trazó, la magnitud que puede tener algo como un memoricidio, que es algo que nos queda muy grabado, ¿no? Las implicaciones que puede tener la pérdida del patrimonio y de la memoria de un país. Y en ese sentido, a mí me gustaría, dado que Rodrigo ya hizo este trazado tan fino en relación con el concepto y con la historia del depósito legal, plantear que precisamente, como decías tú, María, de pronto el término no es tan atractivo, ¿no? Depósito legal, porque está lleno de un aura de coerción, ¿no? O sea, se tiene que cumplir, hay una multa, si no se cumple hay consecuencias, y si bien eso es cierto, o por lo menos así se ha planteado a lo largo de la historia, lo más importante es ser conscientes de la razón por la cual el depósito legal es muy importante. En ese sentido, creo que tanto las instituciones depositarias aquí presentes como todos aquellos que se acerquen a nosotros y a nuestro quehacer, debemos ser sensibles a la razón de ser del depósito legal. El depósito legal nos garantiza, como ya lo decía también María, es una figura jurídica a favor del pueblo. ¿Por qué? Porque contar con los materiales que las editoriales, los autores y todos aquellos que generan patrimonio documental pueden dar en depósito legal a nuestras instituciones es de alguna manera procurar su accesibilidad
y su permanencia histórica, que eso es quizá uno de los puntos más importantes. Para construir y para estudiar la memoria de un país desde su patrimonio documental, necesitamos tener ese acopio y tenerlo bien resguardado, que es un poco a lo que nos dedicamos todos los aquí presentes. En el caso específicamente de la Biblioteca Nacional, de pronto ha habido a lo largo de nuestra historia algunas confusiones propias por nuestra ubicación dentro de la universidad. Esa ubicación dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México obedeció a razones históricas. La Biblioteca Nacional de México tenía su sede antes en el extemplo de San Agustín, aquí en el centro histórico. Pero por razones de peligro del resguardo ante los tiempos posrevolucionarios y por razones de espacio, se decidió que la universidad la tomara en custodia. No es el único caso de una biblioteca nacional que está en custodia de una universidad. Hay otras bibliotecas nacionales en el mundo que tienen esa misma circunstancia que tenemos nosotros. Pero no somos la Biblioteca Nacional de México de la UNAM, sino del país. Eso es el punto más importante para mí que tenemos que tener claro, porque en términos patrimoniales, justamente del acopio de esta reserva cultural e histórica, tenemos a disposición de todos y de todas los mexicanos, por ejemplo, por seguir un poco con el asunto de los incunables, la colección más grande de incunables de América Latina. Por ponerles un ejemplo, y nuestra biblioteca, la Biblioteca Nacional de México, se ha caracterizado por acopiar todo lo publicado en México, en la medida en la que lo ha permitido el depósito legal, o las donaciones, por ejemplo, otro tipo de figura que nos permite acopiar materiales, o bien, por una parte eso, y por otra parte lo producido sobre México en el extranjero. Ahora, volviendo un poco al asunto del depósito legal, como ya mencionaba Rodrigo, hubo muchos decretos que hablaban sobre el depósito legal y sobre las figuras de nuestras bibliotecas depositarias. Pero no fue sino hasta la publicación, ¿no?, y todo el trabajo previo para la Ley General de Bibliotecas, cuando muchas cosas se regulan y quedan establecidas. Eso tiene muy poco tiempo. Se publicó en 2020 y ha tenido algunas discusiones posteriores, sobre todo producto de algo que no hemos mencionado todavía y que es muy importante, que es el depósito legal digital. Como ustedes saben, a la luz de un cambio paradigmático completamente en la producción de las textualidades a partir de nuevas y no tan nuevas tecnologías, tenemos, por un lado, objetos físicos documentales que se digitalizan, es decir, que se traducen a un formato digital o electrónico, y por otro lado, muchísimos materiales que se publican directamente como documentos electrónicos, que surgen desde esa naturaleza electrónica digital previa. Por ejemplo, en nuestro caso, una biblioteca nacional, como lo hacen otras bibliotecas nacionales del mundo, tenemos la obligación de preguntarnos también qué hacer en relación con la custodia, el acopio y la estabilización de páginas de Internet, aplicaciones móviles, videojuegos, toda una serie de textualidades que surgen para el contexto electrónico y digital y que también son patrimonio y que también son parte de esa historia que merece la pena guardar y seguir considerando. Entonces, ¿qué sucedió con el depósito legal digital? Que muchas publicaciones actualmente o tienen los dos formatos, el formato físico y el formato electrónico, o solamente tienen el formato electrónico. Y eso ha sido también un tema de mucha discusión con los editores y con los autores que publican en estos formatos, precisamente por su preocupación para salvaguardar asuntos relacionados con derechos de autor. Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de haber analizado con mucho detenimiento este asunto,
dijo de manera muy contundente que la Ley General de Bibliotecas no contraviene en ninguna medida, ni vulnera en ninguna medida la Ley Federal de Derechos de Autor. Entonces podemos estar tranquilos y considerar que tenemos mecanismos, cada una de estas instituciones depositarias aquí presentes, para que se salvaguarden esos derechos de autor, por un lado, y por otro lado, para trabajar con algo que en el caso de los libros o de los materiales documentales físicos no es una discusión, que es la obsolescencia tecnológica. Tenemos también que pensar, como instituciones depositarias del depósito legal digital, que los formatos electrónicos caducan y que después ya no se pueden abrir, ya no se pueden leer. Hablaba Rodrigo sobre los disquetes, ¿no? Los disquetes que tenemos o los videocassettes que tenemos, pues tenemos que ver cómo hacemos para que esa información pueda seguirse poniendo de manera accesible, ¿no? Para que no se pierda. Y ese es todo un tema de discusión de cómo salvaguardar la preservación digital ante la obsolescencia tecnológica. Otra cosa que también sucede de pronto es que el depósito legal se cumple en cierta medida y en cierta otra medida no se cumple. Y eso tiene una implicación muy directa en relación con lo que consideramos precisamente patrimonial. Por ejemplo, hay editoriales artesanales, marginales, independientes, que no asumen el depósito legal, en algunas ocasiones incluso como una forma de mantenerse como marginales e independientes. Entonces, ¿qué sucede ahí? Al igual que con el asunto de la polémica de derechos de autor en el caso del depósito legal digital, al igual que sucede en otros aspectos del depósito legal físico, que tenemos que tratar de hacer un trabajo de comunicar claramente a autores, editores y a todos los involucrados de la importancia que tiene el depósito legal para poder precisamente contar con esos materiales y que no se pierdan, no se diluyan en un océano de publicaciones y que puedan quedar para precisamente las futuras generaciones. Aquí también Rodrigo ya había mencionado el tema de memoria. Las instituciones depositarias de memoria, como somos las bibliotecas, tenemos que ocuparnos precisamente de eso y tenemos muchas misiones. Por un lado, preservar y conservar los acervos con los cuales contamos. Por otro lado, acopiarlos, que es precisamente muchas veces gracias a la figura del depósito legal como lo podemos conseguir. Y algo que es absolutamente vital, ponerlos a disposición del público, ponerlos a disposición de los y las mexicanos, y los mexicanos y las mexicanas. Y la naturaleza de nuestras bibliotecas, al ser patrimoniales, al ser depositarias de depósito legal, no tenemos de pronto, por ejemplo, ciertas iniciativas que tienen otras bibliotecas como préstamo a domicilio y demás, porque justo nuestra misión principal es que esos materiales estén salvaguardados para el futuro, ¿no? Tenemos también departamentos muy importantes de conservación que buscan estabilizar los fondos, hacer que estén materialmente en buen estado y disponibles para las futuras generaciones. Y en el caso de la Biblioteca Nacional de México tenemos además un área de investigación. Contamos con un instituto que precisamente surge en respuesta a tener la posibilidad de contar con una planta académica que estudie el acervo de la Biblioteca Nacional. Y para ir cerrando, me gustaría nada más decir que nosotros, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional tenemos también a la Hemeroteca Nacional de México, que este año cumple 80 años de haberse instituido como una verdadera institución de memoria, valga la redundancia. Decía Rodrigo, ¿no?, que la Biblioteca Nacional de alguna manera surge con Juárez, ¿no? O sea, es un afán republicano. La hemeroteca es un afán revolucionario, completamente es hija de la revolución. Y en ese sentido, bueno, pues es donde está también parte de la memoria de nuestro país como nación independiente, de las polémicas que se han dado en periódicos, en revistas, de cómo se fue construyendo ese latido de nuestro país, y lo podemos conseguir gracias al depósito legal, que nos llega en forma de todos los periódicos que se publican, por ejemplo, y que también representa para nuestras instituciones una situación, un reto de espacio físico, de tratamiento de los materiales, tanto electrónicos como físicos, pero son retos que estamos completamente dispuestos a asumir para poder garantizar que el pueblo de México tenga esta memoria
a su disposición tanto en este momento como a futuro. Así que yo concluiría nada más por mencionar que el depósito legal realmente es una figura que nutre la historia de un país, que nutre la cultura de un país, el conocimiento de un país, y que tenemos que ser sensibles a que no es nada más, híjole, tengo que ir y llevar mis materiales a las bibliotecas depositarias, sino qué bueno que los tengo que llevar, porque los van a custodiar, los van a estudiar, los van a tratar para que puedan ser consultados para el porvenir, ¿no? Entonces creo que ahí, sobre todo la parte de trabajar mucho en concientizar a los editores, autores en la importancia del depósito legal es algo muy importante. Así que muchísimas gracias y es un placer estar aquí justamente compartiendo este espacio con nuestras amadísimas bibliotecas depositarias y su enorme labor para el patrimonio documental del país. Muchas gracias, María Andrea, por nombrar cosas fundamentales a verbalizarse aquí hoy, como son los materiales digitales apenas presentes en la nueva Ley General de Bibliotecas de 2021. Es muy importante esto, el mundo está cambiando, todos lo sabemos, todos lo enfrentamos, por supuesto nuestras bibliotecas también, y los dispositivos en los cuales se produce este conocimiento se están modificando. Entonces eso es parte de los retos que enfrentan estas instituciones, pero con muy buena disposición y mucho ánimo por llevarlo a cabo con estas medidas de seguridad necesarias, con estos retos que nos traen estos cambios. Bueno, doy la palabra ahora al maestro José Mariano Leiva Pérez Gay, quien es director de la Biblioteca de México y de la Biblioteca Vasconcelos. María querida, muchas gracias por la invitación. Creo que no me queda otra más que ser breve porque nos queda muy poquitito tiempo, nos quedan 4 minutos, pero voy a tratar, en la medida en que es un público amplio el que viene a la feria, tratar de hacer esta conexión entre un nombre tan árido, como ya lo han dicho varias veces, de depósito legal. Todo lo que suena legal no atrae, sino que repele, todos lo sabemos. Nadie quiere tener un encuentro amoroso con algo legal. Entonces, lo que voy a hacer es contarles un poquito de manera humanizada, rápidamente, por qué es tan importante el depósito legal. Rodrigo ya nos ha hecho un paseo histórico por el depósito legal. María Andrea ya nos ha contado un poquito lo que pasa el día de hoy. Pero incluso aquí hay niños, y si Derechos Humanos nos ve, nos va a poner en problemas porque los pobres están escuchando cosas que pueden ser muy áridas. Pero quiero contar un asunto muy concreto. De los vikingos, casi de toda la sociedad vikinga, no se sabe absolutamente nada. Hay una serie fantástica de Damien Hirst, que pueden ver en Netflix, que recoge por primera vez a los vikingos, a diferencia de cualquier otro reino europeo, los que estaban en Francia, en Inglaterra, etcétera. De los vikingos no se sabe absolutamente nada. Lo poco que se sabe es de rebote, justamente cuando los vikingos empiezan a llegar al norte de Europa, y quienes toman nota son justamente los que serían después ingleses, franceses, etcétera. De los vikingos no se sabe prácticamente nada, porque los vikingos no tenían cultura escrita. En esta serie que les digo de los vikingos hay una escena fantástica en la cual entran a una abadía con una biblioteca que tienen y descubren el papel. Los vikingos eran muy buenos haciendo hachas, eran muy buenos haciendo navegaciones para cruzar océanos. Probablemente son los primeros que utilizaron la brújula, pero cuando ven el papel se maravillan porque es un material combustible y empiezan a quemar la biblioteca y dicen esto es fantástico. Todos tenemos un poco de vikingos, no porque los vikingos sean salvajes, sino porque de vez en cuando estamos tan metidos en esta parte inmediata que nos olvidamos de los otros. Rodrigo nos contaba del bombardeo a la biblioteca de Sarajevo, que fue terrible, y sin embargo ese bombardeo es muy rotundo y arranca, y sin embargo el día de hoy no hacen falta muchos bombardeos para que de repente sintamos algo parecido a un desprecio de la memoria. Lo que sucedió cuando se bombardea, cuando se aniquila en cualquier guerra, una biblioteca es un acto muy simbólico y muy fuerte de que algo desaparece y que nuestra memoria desaparece. Yo creo también
que cuando de repente hablamos de memoria, de pueblo, de tal y de todo esto, también es una manera que se acerca, perdón mi querida Tere, más al terreno político y menos al de la humanidad y de la cercanía. La parte justamente de la memoria que se pierde mucho el día de hoy es que estamos tan absortos en lo inmediato, estamos tan llenos de distracciones continuamente, que incluso el formato del libro no es que esté en crisis, no lo voy a matar, al libro lo llevan matando más de 120 años, el libro sigue ahí. Y de cualquier manera, gracias, no, que ya vamos a acabar. Y de cualquier manera, lo que sucede es que los libros siempre han sobrevivido. Hay un libro que ha causado muchísimo furor, y que seguramente han escuchado hablar de él, que se llama El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Y no es otra cosa más que la historia del libro y el libro de las bibliotecas. Y ella propone una cosa que me parece que es realidad. Hasta el día de hoy no ha habido un invento más fantástico que el libro. Nos podemos maravillar de la tecnología, de internet, de lo que sea, pero no hay una memoria más fantástica que la que se compone ahí. El acto mismo de leer requiere cierto ritmo, cierta concentración, cierta introspección y comunicación con aquel que lo escribió, que no nos va a dar nunca las redes. Las redes, voy a decir una cosa que siempre lo digo, si ustedes navegan en Facebook, en Twitter, y aguantan, digamos, una media hora, unos 20 minutos, va a ser muy probable que no recuerden cuál fue la primera entrada que leyeron. Van a estar muy en el presente. Esto, por cierto, tiene consecuencias muy centradas en el asunto de depresión, porque la depresión se crea a partir de haber llenado un tiempo que exige muchísima atención en algo que no deja nada. El acto del libro, por eso, a veces es más difícil, porque tenemos que estar en soledad, porque aparte de las redes, lo que nos permite, y está muy bien, es que cuando no estamos de acuerdo con alguien, podemos contestar, aunque ni siquiera acabamos de leer lo que dijo. Y este acto de pelear y de la preeminencia del ego, de estar siempre ahí presente, 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 es muy estimulante, pero no tiene nada que ver justamente con la preservación de la memoria. Para que la memoria se pueda preservar, hace falta su tiempo. Los ritmos editoriales, por más simples, por más, vamos a decirlo, chabacanos que sean, significan que alguien tiene que tomarse el tiempo para leer, entregárselo a un editor, el editor lo tiene que revisar, le hará correcciones, decidirán si lo publican o no, a pesar de que se publiquen muchísimas cosas, y pasa por una serie de filtros que van afinando esa memoria, justamente. Y eso sucede en los libros, ya sean electrónicos o físicos, eso no hace mayor diferencia. Y eso es justamente la importancia del depósito legal. Los libros que estamos teniendo y que vamos recibiendo tanto en la Biblioteca Nacional como la del Congreso, como ahora la Biblioteca de México, preservan esa memoria. Yo no sé qué va a pasar de aquí adelante con esta adicción a lo inmediato que tenemos. Es una auténtica adicción. Si lee por ahí, los neurólogos hacen una relación muy interesante entre la dopamina, que se creía que era la droga de la felicidad, pero no lo es la droga de lo que viene, es la sustancia que se les prende en su cerebro cuando de repente crean un proyecto que es muy interesante, pero que se ha explotado muchísimo, porque por ejemplo, lo que sucede es que cuando ustedes están en redes y quieren ver qué sigue, qué sigue, qué sigue, en realidad no importa qué es lo que sigue, sino esta sensación de estar siempre viviendo en el futuro y no estar de acuerdo en el presente, porque a veces esto de inmediatez suena muy zen. Suena como estar meditando y estar en el presente. No, no tiene nada que ver con eso. Es un presente completamente neurótico y saturado. Las bibliotecas, a pesar de que ya no son aquellos sitios de silencio en donde una viejecilla te callaba, siguen siendo y siguen teniendo la columna vertebral justamente de esta pausa, de este momento en el cual nos tenemos que detener un poco. En la Vasconcelos y en la México tenemos un montón de eventos culturales, pero sigue habiendo ese momento para la pausa y para detenerse, y para tener, porque sí se requiere, la paciencia de abrir un libro y tomar la atención completa a eso, sin imágenes, terminando de recrear cada quien en su cabeza lo que el escritor les quiso decir, no corriendo. No, si ustedes le ponen un corazoncito al lado al autor, el autor no va a saber que le dieron like. Es un asunto nada más entre ustedes que ponen relieve, y en ese punto, con esa memoria, es cuando podemos confrontar el pasado directo y cómo aterriza de manera directa, sentimental e históricamente nosotros. Yo creo que de eso se trata el depósito legal. Gracias.
Muchas gracias, José Mariano. Concluyamos este momento memorable confirmando que esta figura del depósito legal es una posibilidad de conservar nuestra memoria nacional, de conservar nuestro patrimonio en todos los sentidos y también una manera, por lo tanto, de conservar nuestra identidad. Muchas gracias a todas, a todos por participar, por estar presentes y pues esto es una conversación que continuará. Gracias.